¿Qué tal, compañeros? Pues aquí nuevamente con un video nuevo, el cual va a tratar sobre las áreas de la filosofía como visión del mundo, como comprensión del mundo. Y hoy vamos a ver dos áreas, que es la de la metafísica y la ontología. Recordemos que la filosofía, madre de el conocimiento de las demás ciencias, tiene ciertas ramas como es la metafísica, la ontología, la ética, la epistemología, la estética, etc. Y cada una de estas tiene su área de estudio particular que vamos a ir viendo en el transcurso de esta introducción a la filosofía. En los tiempos que nos están tocando vivir, tiempos de cierto orden, de mucho caos, de mucha ignorancia, pero más de mucha información. No se ha logrado, el individuo no ha renacido como un hombre nuevo. Y cuando me refiero a un hombre nuevo, estoy haciendo referencia a la conciencia. Pero no la conciencia racional, ni la emocional, ni la social, etc., sino la conciencia, esa conciencia espiritual, esa conciencia cuántica, esa conciencia divina, que vamos a ver ahora que veamos la rama de la epistemología, cómo esa conciencia no la vamos a obtener con la razón. No está en los libros, no se enseña. No es algo que se transmite de padres a hijos, de maestro a alumnos. Lo hermoso de la filosofía es que todo está relacionado. De hecho, sabemos que la ciencia nos lo ha dicho, que el universo es información, es relación. El hombre, ese ser humano, es una dualidad entre ser y su humanidad. En pláticas anteriores habíamos platicado que el ser va a hacer referencia a la espiritualidad, a esa conciencia cósmica, holística. Hemos dicho que el ser humano es un espíritu encarnado, luz encarnada, sabiduría encarnada, ser encarnado. Y esto le va a permitir la posibilidad de despertar de la conciencia, no de su conciencia, sino la presencia del ser
en él. Y aquí empezamos a entrar a la metafísica y a la ontología como estudiosas del ser, en general y particular. Vamos a ver que tanto la metafísica como la ontología tienen como fundamento, como eje de estudio el ser. Y aquí cabe aclarar que conceptualmente, porque el hombre es y puede llegar a alturas máximas de conceptuales, racionales, lógicas, abstractas, pero no, eso lo puede hacer a un nivel de voluntad, es decir, a través del estudio el hombre llega a ser abstracto, abstracciones, pero no intuiciones, que la intuición es lo que posibilita la conciencia, la develación del ser espiritual en el ser humano. Me explico. Decíamos que el ser humano está compuesto de carne y huesos, de raciocinio, de ideas, de creencias, etcétera. Pero está permeado por el ser, es decir, por la inteligencia universal. El prefijo ser es y nos recuerda que el hombre no solo es carne y hueso, sino también es espíritu. El espíritu no le pertenece al hombre. El hombre es el que le pertenece al espíritu. La esencia del hombre es el ser, su divinidad, su lado cuántico. Y este lado cuántico, es indivisible a la carne y a los huesos. Es decir, la existencia del hombre no fuera posible sin la esencia. Primero, ¿verdad? Primero tenemos por un lado la esencia y por el otro lado tenemos la existencia. Como origen primigenio de la existencia está la esencia. Luego, al fundirse estas dos, viene la conciencia, la presencia de la conciencia del ser en nosotros, es decir, la posesión de la inteligencia universal en mi vida y en mi mundo. Y con ello viene la iluminación, la sabiduría. El ser no es otra cosa más que la esencia, la sabiduría, el amor. En
en el individuo. Pero no solo en el individuo, también en una gota de agua, en un volcán, en una ballena. Nosotros tenemos una falsa percepción, una idea errónea de creer que solo el hombre es capaz de pensar, es el único capaz ser de pensar. Pero si nos ponemos a observar lo que nos rodea, vamos a ver que en todo hay orden. Hemos platicado que nosotros somos un montón de átomos, ¿verdad?, con forma humana, igual que el árbol, el pez, la tierra. Estos átomos son inteligentes, son sabios, son creadores, o caminan con ella, con ello. Por eso es que nos han creado y han creado todo lo que nos rodea. Es decir, que la sabiduría que posee el hombre es la misma sabiduría que está presente en un gusano, en un sapo, en la Vía Láctea, pero de manera, ¿sí?, distinta, con una creación, representación, emanación del ser distinto. Una rana, lo que constituye el orden en una rana, es el orden, es la sabiduría. Si no hubiera ranas, o de un perro, o de una hoja, todo tiene un orden. Y ese orden se llama ser. El ser no tiene características. El ser es unidad, es totalidad. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a pensar de manera fragmentaria, a comparar las cosas, a ver la vida de manera gradual. Y esto nos separa, nos aísla del universo holístico que nos rodea y al que pertenecemos. Creemos que existe el adentro, el afuera, el arriba, el abajo, el ayer, el mañana, sin darnos cuenta que todo es uno. No hay dos unos, no hay dos dioses, no hay dos universos. La concepción que tenemos de desarrollo, ¿verdad?, de cambio, es solo a nuestra percepción sensitiva o conceptual. En realidad, el cambio, esto que nos decía ya un presocrático de que todo es cambio, todo es transformación, que todo fluye. Esas palabras atañen a las emanaciones del ser. ¿Me explico? Es decir, a ti, a mí, a un río, a una pulga, a un extraterrestre. Nosotros cambiamos. Las creaciones tenemos principio y fin. Pero nuestra fuente, nuestro creador,
lo que nos creó, llámese energía, Dios, ser, o como querramos llamarle, eso no cambia. ¿Sí? Dios no cambia porque es eterno. Dios no cambia porque es perfecto. Nosotros somos perfectibles, la ciencia es perfectible, pero no el ser. El ser ya está hecho, no hay nada que cambiar, no hay progreso, porque es la perfección. El ser es inherente a la existencia, pero la existencia no es inherente al ser. En otras palabras, todo cuanto vemos, tocamos y sentimos, incluyéndonos a nosotros mismos, no tendríamos oportunidad de existir sin la esencia. Sin ese yo cuántico, sin el espíritu, sin la sustancia, sin la esencia, sin el ser. No así la esencia. La esencia no requiere de la existencia, entendiendo por existencia principio y fin, evolución, progreso, cambio, desarrollo, multiplicación. Esta unidad que de esta dualidad de existencia y esencia, esta aparente dualidad es unidad. Es unidad. La vida, que es infinita como creadora y como eterna que es, permite que el hombre tenga una falsa idea sobre confundir ontológicamente, epistemológicamente, lo que es la creación con el creador. Esto nos lleva a una comprensión de nosotros y del mundo errónea. Nos lleva a una comprensión fragmentada, y recuerden que la fragmentación muchas veces trae el conflicto político, económico, religioso, etc. Cuando el ser humano entienda que él es parte del uno, del universo, de Dios, de la sabiduría, ¿sí? Al menos racionalmente, él va a cambiar. Y los que lo rodean van a tener una relación diferente con él. La presencia del ser humano como un ser racional, hasta la fecha, si bien nos ha dado
progresos en la ciencia y en la tecnología, en las artes, etcétera, también ha sido nuestro talón de Aquiles, porque hemos fragmentado, existe una ruptura entre la razón y la sabiduría. Ser una persona racional no significa ser una persona sabia. No así la sabiduría, ¿sí? Tiene como creación la razón. No es parte de ella, sino es una emanación de ella. Nosotros pensamos porque tenemos cerebro, pero habrá seres, cosas que incluso puedan ser más inteligentes, quizás más racionales, sin necesidad incluso de cerebro. Pero nosotros no podemos comprender eso, no entendemos eso porque nuestra limitación epistemológica es limitada, fragmentada o incluso manipulada por la misma educación, por la misma cultura. Está claro que la razón, repito, si bien nos ha dado comodidades y nos ha permitido vivir en un entorno más seguro en muchos sentidos, también es cierto que la razón nos ha llevado a conflictos bélicos terribles, a manipulaciones del hombre con el hombre, como el que existe hoy a través de la tecnología, de la cultura. La existencia del ser humano no implica la conciencia. Es decir, si bien está implícita y puede ser explícita la conciencia, el ser, la sabiduría en el ser humano, esta no se va a dar a voluntad o por una cuestión racional. Recordemos que esta división, estas visiones culturales, estas visiones económicas, ideológicas, políticas, etcétera, que tiene el ser humano, no le permite ver la unión, no le permite ver todo el conjunto como una unidad. Y entonces surge el antagonismo, la violencia, los países, las religiones, las guerras, racismo, etcétera. El ser, es decir, la sustancia, la esencia, Dios, la sabiduría, no es un concepto, no es una idea. El ser humano a la mano tiene los sentidos y la razón. Y todo lo quiere acondicionar, moldear con estas dos estructuras cognitivas.
Y cuando el hombre conoce algo reciente, nuevo, siempre trata de amoldarlo a su razón, a su visión del mundo. Y en esa percepción racional, por ejemplo, el hombre al traducir los fenómenos, los objetos o las esencias, la esencia, la denigra, la minimiza, fantasea con ella, mete características, la estructura, porque es lo que tenemos, a la mano. No poseemos otra manera de percibir al mundo más alto que la percepción racional. Y Dios, el universo, las leyes cuánticas ya nos lo dicen, no son racionales, al menos a la razón humana. Habrá quizás, por seguir el hilo de la razón, habrá otras razones, otros pensamientos que sí puedan unirse, entender, comprender el universo, a la esencia. Pero sin duda alguna son pensamientos, entre comillas, ¿sí? Percepciones, entre comillas, totalmente diferentes a las que tiene el ser humano. ¿Sí? El ser siempre va a escapar a la razón, al método científico, a ser sistematizado, encajonado a la razón. Es por ello que el hombre, en el nivel en que nos encontramos, ¿verdad?, no va a poder acceder al amor, a la sabiduría, al ser, porque estamos franqueados, estamos rodeados, esclavizados, encerrados a la razón. Y repito, la esencia no es, no puede ser racionalizada. Puede ser intuida, pero no racionalizada. Y la intuición no es razón, ni es una cuestión de voluntad. Ninguno de nosotros puede tener una intuición a voluntad. Entonces, el ser escapa a todo concepto humano. No puede ser atrapado por el pensamiento. Quizás por la sinrazón metafórica del poeta. ¿Por qué es el poeta, uno de los indicados
igual que quizás que el loco, los que mayor acercamiento tienen a la realidad, a la verdad, entendiendo por verdad y realidad lo suprarracional, no los científicos, repito, que encuadran todo a métodos, a sistemas. Recordemos que el ser creó al ser humano con su cerebro, y ese cerebro tiene la capacidad de pensar, y ese pensamiento es solo una manifestación entre una infinidad de formas y maneras de percibir y tratar de comprender a esto que llamamos universo. La irracionalidad en cualquiera de sus expresiones o manifestaciones puede tener su razón que no va a ser comprendida por el intelectual. Entonces, vamos a permitirnos explorar la sinrazón de maneras accesibles para nosotros, como es la meditación, la atención, la entrega en nuestra vida y en nuestro mundo. Y quizás sí logremos encontrarnos a nosotros mismos. Quizás sí eso que llamamos ser, Dios, energía, tome la rienda de nuestra vida y nuestro mundo, y de esta manera seamos felicidad, no más felices, sino felicidad, no más inteligentes, sino inteligencia, que por derecho y origen es nuestra constitución, es nuestra unidad, lo que nos pertenece y a lo que pertenecemos, a lo que venimos a este mundo, a esta vida, a cumplir nuestro destino como humanos, no como seres, porque el ser no tiene ningún destino. Nosotros, complemento de esta realidad, tenemos la obligación de cumplir el destino de ser, que es la unión, la solidaridad, el amor, la sabiduría y la libertad. Compañeros, hasta la próxima. Gracias.